Vamos a grabar esto y compartimos pantalla en esto. Yo no sé, estimados jóvenes, si habíamos hablado acerca de la progresión geométrica. Yo sé que la progresión aritmética la habíamos visto, pero no recuerdo No, yo si no muestro había... sumatoria. Que yo me ¿Ah? acuerde. Sí, lo último que vimos fue Que me acuerde sumatoria. que yo muestro sumatoria. Ah, la sumatoria. Hasta la telescópica, y ahí quedamos. Sí, hasta la Exacto. Ah, ya, ya. Cuando nos contó ahí que se salvó un examen Ah, sí, sí, sí. Ya. con esa propiedad. Ah, no, pero aquí habíamos visto, sí, esta habíamos llegado nosotros, sucesiones numéricas, ¿ya? Y vimos nosotros lo que era ¿cómo se llama? La fórmula de Fibonacci. ¿Se recuerdan? Sí, Con las sí. funciones por recurrencia, que está aquí. Esto lo habíamos visto, ¿ves? Esto también Sí. lleva tarea. Esta definición también me parece que la habíamos visto, ¿ya? Bueno, vamos a empezar de aquí, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero que nada lo llamadas sucesiones acotadas inferiormente, ¿ya? Nosotros cuando vimos lo que eran los intervalos, ¿se acuerdan? Y teníamos lo siguiente. Vamos a la pizarra. Eso, ¿no es cierto? Y la representación era desde aquí hacia allá. ¿Cierto? Pero teníamos un punto B en la cual esto está abierto. Es decir, los valores no llegaban a B. Pero aquí sí que llegaban, partían en A. Fijarse lo siguiente. Este intervalo, el hecho que tenga una cota inferior en un intervalo cerrado como este, me está diciendo que está acotado inferiormente este intervalo. ¿Ves? El concepto es exactamente el mismo. Ahora, el hecho que lo expresemos de esa manera, ahora lo miramos desde el punto de vista de las sucesiones. Miren, una sucesión está definida así, ¿se acuerdan? De todos los A sub n, en que el subíndice de n es un número natural. Entonces, nos dice que está acotada inferiormente si todos sus términos son mayores o iguales que un cierto número m, perteneciente a los reales. Es decir, A sub n es mayor o igual que m. Y m, fíjense, se va a denominar la cota inferior de la sucesión. ¿Ya? ¿Qué le hay antes? ¿Tiene sentido eso, no? Piensen en lo que recién les acabo de decir acerca del intervalo. O sea, sí, pues sería por donde, o desde donde comienza el intervalo, porque es la cota Exactamente. inferior. Parte de m, ¿no es cierto? Y todo lo que hay hacia adelante de m son todos los a sub n. Parten de ahí. Por eso que eso, escrito de esa manera, se le llama que m va a ser la cota inferior de la sucesión. ¿Ya? Ahora, resulta que yo puedo considerar que hay muchos más m hacia adelante, que los puedo considerar también como cotas inferiores. Pero yo voy a considerar ahora y voy a definir la mayor de las cotas inferiores. Ese extremo le vamos a llamar ínfimo. No se olviden que estamos ahora nosotros hablando de sucesiones, ¿cierto? Vale decir, estamos hablando nosotros, supongamos, medio, 3/4, ¿ya? 1, 1/2, en fin, ¿cierto? Un montón de términos que van para acá. Entonces, nosotros podemos decir, ¿saben? Todos los términos
que son mayores o iguales a un medio. Tal como dice aquí, los A sub n tienen que ser menores o iguales que m. Entonces, si miramos nosotros esto, tendríamos un A sub 1, tendríamos un A sub 2, tendríamos un A sub 3, un A sub 4, y tendríamos hasta un A sub n, escrito una sucesión por extensión, ¿no es cierto? Bueno, ahora echémosle un vistazo a esta definición. Dice, ¿cuáles son los números que son mayores a sub n? Uno puede decir, dependiendo de cuál es el número que yo estoy tomando en cuenta, ¿cierto? Ya. Pongámosle que sea, y me fijo en este número, A sub 2. ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles son todos los términos mayores a sub 2? Sería este, y todos los que están acá hasta A sub n. Todos ellos son mayores a este que está aquí, que estoy señalando. Bien, por una parte. Ahora, ¿cuáles son los que son iguales a sub n, a sub 2? Bueno, tendría que ser exactamente este número. Es decir, de todos los números que son mayores, ¿cierto?, a sub 2, serían cotas que me están diciendo que son, por así decirlo, inferiores. Pero este es la mayor de todas, ¿ya? Las cotas inferiores. Por tanto, de aquí parte. Y este es la cota inferior máxima que llamamos al supremo. Por eso que dice que son la mayor de las cotas inferiores. Miren. ¿Ve? Si todos sus términos son mayores o iguales que un cierto número m, ya lo dijimos, que eran A sub 2, ¿cierto? Todos los que son mayores a sub 2 son todos términos m. Este van a ser cotas inferiores, ¿ya? Pero cuando yo digo a la mayor de las cotas inferiores se le llama el extremo inferior, ¿ya? Entonces, esa cota inferior va a tener que ser exactamente el llamado ínfimo, ¿ya? Por otra parte, si el ínfimo de una sucesión es uno de sus términos, se le llama mínimo, ¿ya? En este caso, la sub 2 sería el mínimo. Y al revés, si la sucesión está acotada superiormente, si todos sus términos son menores o iguales que un cierto número. Es decir, en ese caso, lo que tendríamos que hacer nosotros es tomar en cuenta que son los números menores. Si nosotros hacemos la partición aquí, todos los números menores a este serían de aquí para atrás, ¿no es cierto? Y de aquí se formarían las cuotas inferiores, ¿ya? Entonces, vamos a tomar en cuenta que A sub n tendría que ser menor o igual que un cierto m'. Eso se llama la cuota superior de la sucesión. Y a la mayor de las cuotas inferiores se le llama extremo superior o supremo, ¿ya? Claro. Profe, ¿y la cota superior de la sucesión sería aquí hay algo A sub raro, ¿eh? n? Aquí hay una cosa rara. Aquí, este que está aquí hay que cambiarlo. Está mal expresado. ¿Ya? Es ¿A la menor, entonces? Claro, es la menor de las cotas inferiores. ¿Cierto? Porque esta ahora tendría que ser la mayor de las cotas inferiores. ¿Estamos? Ahí sí que queda legal. Veamos cómo opera esta cosa. Veamos. Entonces, una sucesión se dice acotada. Claro, si está acotada en forma inferior y superiormente. Es decir, que existe un número m, perteneciente a los reales, menor o igual a todos los términos de la sucesión. Y otro número, m', mayor o igual que todos los términos de sucesión.
Y por lo tanto, todos los términos de asociación M están comprendidos entre M y M'. Es decir, esta parte de así. Por un ejemplo, yo tengo A sub n dado por 1, 2, 3, 4, 5, ¿hasta dónde? Hasta n. Entonces la pregunta es, ¿está acotada inferiormente? Sí, esa es la cota inferior, el 1. ¿Ve? ¿Cuáles serían las cotas inferiores? Tendría que ser el 1. Si miramos para atrás, para acá, tendría que ser el 0, el menos 1, ¿cierto? Pero de todas las cotas inferiores, ¿cuál tendría que ser el mínimo de todo? El 1, no queda otro. No está acotada superiormente. No, porque hacia allá no tengo cota superior. Yo tengo una cota inferior por acá, que es esta. Y el 1 es el mínimo. ¿Les quedó claro? ¿Mm? Sí, profe, quedó clarito. Veamos otro ejemplo. Fíjense esta sucesión, B sub n. Tenemos menos 1, menos 2, todos los números negativos. Fijarse que en la medida que nosotros vamos aumentando el módulo, por así decirlo, del número negativo, se va haciendo cada vez más chico, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, estaría acotada superiormente, puesto que el menos 1 es el mayor de todos estos números que están acá, ¿cierto? Entonces, las cotas superiores, ¿ya?, podrían ser menos 1, el 0 y el 1. Y el máximo, entonces, que podríamos obtener sería el menos 1. Y no está acotada inferiormente. Es decir, hacia allá, hacia donde tenemos cota o no tenemos cota. ¿Cierto? Mira este otro ejemplo. Tenemos, Profe, ¿sí? ¿se dice que no está acotada inferiormente por el orden de las cotas? Claro, porque tú puedes escribir menos 1 aquí, menos 2 para acá, menos 3, menos 4. ¿Hasta dónde? Hasta el menos infinito, ¿no es cierto? Sí, Si tú miras hacia allá, se está achicando, ¿no es cierto? A ver, sí, ya, perfecto. Pero hacia acá está creciendo. Entonces, si tú sí. llegas hacia acá, vas creciendo. ¿Hasta dónde? Hasta un número superior. ¿Cuál tendría que ser el superior? Menos 1. Menos 1, exactamente. El 0 O sea que al revés. está Como al con la revés. recta numérica, como el ejemplo que hicimos, Exactamente, que está al cuando el revés. negativo Exactamente, es mayor a el que estaba más cerca del cero. Ah, sería algo correcto. como eso. Porque tú Ya. puedes tomar que tienes cotas superiores, el menos 1, el 0 y el 1. Ujú. Pero según la asociación que tienes acá, estos no están. Solamente está el menos 1. Por tanto, dentro de toda la asociación de términos que vienen de aquí para acá, este sería el máximo, ¿cierto? Sí, Por tanto, no está acotada inferiormente. Inferiormente ya. significa hacia allá. Sí, Ujú. consulta. El uno, ¿por qué lo considero el uno positivo si estamos pensando hacia los negativos? Por supuesto, porque si yo tomo cotas superiores a menos 1, Ujú. puedo tener el menos 1, pero puedo tener el 0, puedo tener el 1 en la recta real, por supuesto, ¿cierto? Sí, Pero de todos estos, ¿cuál tengo que elegir? No puedo elegir el porque, 1 y el 0. Tengo porque que no están elegir en el ejemplo. claro, Ya, tengo que ya elegir el entiendo. menos 1. Ya, Mira acá, tenemos C sub n. Está dado por un número 2, 3 medios, 4 tercios, 5 cuartos, etc. Dado por esta sucesión que está aquí, esta expresión. Entonces, si tú te fijas, los términos van creciendo, porque el numerador es mayor que el denominador. Por tanto, esta fracción siempre va aumentando. La fracción va en aumento, o sea, va haciéndose cada vez más grande. Entonces, la pregunta es, ¿está acotada superiormente? Veamos, cotas superiores. Yo tengo el 2, puedo tener el 3, puedo tener el 4, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema? El problema está que yo, por mucho que crezca acá, no voy a tener nunca el 3, ni tampoco el 4, porque son fracciones. porque son fracciones. Ya, por eso el máximo es 2. Es el máximo de los 2. Entonces está acotada inferiormente aquí. Aquí. Y por tanto, las cuotas inferiores, si yo las miro entre el 1, el 0 y el menos 1, indudablemente que el ínfimo
tendría que ser el 1. ¿Por qué? Empieza a hacer esta sucesión de términos y va a llegar que el más chico de todo esto va a llegar a ser 1, por el límite que se va a formar aquí. ¿No me creen? Miren. No, sí, yo lo creo. Mira, yo tengo n más 1 en la fórmula generalizada Eso partido está- por n, ¿no estaba es cierto? haciendo el n más 1 partido por n. Claro, Si todos fíjate me que daban esto es fracciones exactamente decir n partido por n más 1 partido por n. ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿Cuánto vale este? Vale 1. Pero este que está aquí, cuando el n empieza a crecer, porque son números naturales, hasta el infinito, este se va achicando, ¿no es cierto? Y en el infinito este vale 0. Por tanto, esto que está aquí, en el infinito, va a ser 1. Por eso que la cuota es inferior 1. ¿Qué le hallando? Nosotros partimos en 2, pero nos vamos achicando para atrás. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta Es como 1. el ejemplo anterior de los negativos. Claro, exactamente. Vamos a llegar hasta 1. Ya. ¿Ya? Hasta aquí. Porque vamos creciendo igual que los cangrejos, al revés. Andan para atrás. Ya está. Sigamos. Entonces ahora viene lo que llamamos una progresión aritmética. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a tratar como si fuera una sucesión. O se llama sucesión aritmética, o también se le llama progresión aritmética. Entonces, cuando cada término se obtiene sumando un número al término que le precede a este número, el 2 lo voy a tomar tomando en cuenta este mismo número anterior más una cierta distancia, una cierta diferencia. Entonces, esa diferencia se nota por D. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Volvemos al concepto primitivo que habíamos visto al principio, que era la recurrencia. Porque vamos tomando términos anteriores para ir proyectándonos en el siguiente. Entonces, yo tengo a sub 1. El a sub 2 va a ser el anterior más un cierto número D, que es la diferencia. ¿Y a dónde sale la diferencia? Entre a sub 2 y a sub 1. Fíjense, a sub 3, ¿qué sería? Ah, sería a sub 2 más la diferencia. ¿Pero cuánto vale a sub 2? Ah, vale esto. A sub 1 más D más D. Ah, entonces me queda a sub 1 más 2D. Qué interesante. El a sub 4. Ah, tendría que ser el anterior. A sub 3 más la diferencia. ¿Cuánto vale a sub 3? Vale a sub 1 más 2D. Es decir, a sub 1 más 2D más la diferencia que está aquí. Entonces me queda a sub 1 más 3D. Ah, qué interesante. Pero podríamos llegar así eternamente. No se trata de eso. Empecemos a mirar cuál es el comportamiento que tiene esta sucesión. Fíjense, cuando tengo a sub 2, tengo un D. Cuando tengo a sub 3, tengo 2D. Cuando tengo a sub 4, tengo 3D. Pero en todos ellos, el a sub 1 siempre parte con el a sub 1. Ah, entonces cuando yo tengo a sub n, parto con el a sub 1, más, si tengo 4, aquí tengo 3, o sea, n menos 1 por D. Esto que está aquí es lo que llamamos la fórmula de la progresión aritmética. ¿Qué me está indicando? Me está indicando el lugar que ocupa el término de la sucesión en el lugar n. Veamos lo siguiente. Fíjense que tengo una sucesión dada por 1, 5, 9, 13. Fíjense que esa sucesión es creciente. ¿Cuál es la distancia entre 1 y 5? 4. Entre 5 y 9, 4. Entre 9 y 13, 4. O sea, la distancia, el D, es 4. Perfecto. Entonces, nos dicen a nosotros, oiga, usted, qué interesante, pero me gustaría saber cuál sería el 15º término. Y defina cómo sería el enésimo término. Veamos.
Y aquí ya les dije a ustedes que la diferencia es 4, porque es 13 menos 9, 9 menos 5 y 5 menos 1. El primer término sería a sub 1, que es este. Correcto. Entonces, a sub 15 sería a sub 1 más, por supuesto, n menos 1, o sea, 15 menos 1, por la distancia que está aquí con la diferencia. Si nosotros este a sub 1 le damos el valor que tiene, que es 1, más 15 menos 1, y en la distancia que es 4, indudablemente que este a sub 15 tendría un valor de 57. O sea, ¿qué me está diciendo? Que el término quinceavo que va a ocupar en la sucesión es el número 57. Eso me está diciendo esto. ¿Ya? Ahora, nos piden a nosotros definir el enésimo término. ¿Cómo determinamos eso? Bueno, si nosotros queremos definir el enésimo término, miremoslo de esta manera. Sería 1 más n menos 1 por 4, que es la fórmula, ¿no es cierto? Bueno, si nosotros hacemos los arreglos algebraicos acá, este 4 multiplicado por el n y por menos 1, me queda 1 más 4n menos 4. Pero menos 4 más 1 me queda menos 3. Es decir, el enésimo término estaría dado por 4 veces n menos 3. O sea, 4 por 15, y a eso le restamos 3. ¿Cuánto da? 57. ¿Cómo estamos? 4 por 15 serían 60, menos 3, 57. ¿Ah? Es enredado. No es como cálculo. ¿Es enredado? Sí, No. yo lo encuentro enredado. A ver, de nuevo. Profe, Dígame. considero en N15 por el ejemplo anterior, ¿cierto? Para Claro, el pues, enésimo término. el n es el 15 que tiene aquí. Le están Ah, ya. preguntando a usted por el 15º término. Por tanto, el n es el 15. Entonces, cuando le preguntan a usted el enésimo término, le están preguntando por una expresión que tenga el contenido n. Y aquí tenemos n solamente. De tal modo que yo multiplico por n y le resto esta constante que está acá, me tendría que dar lo mismo que hubiéramos calculado de esta forma. Claro, lo comprueba. Comprobamos. ¿Estamos? ¿Está mejor ahí o no? Ya, lo entendí. Creo que sí. Ya. Ya. Reemplazó profe. solamente. En vez de poner como sacando la sub 15, fue reemplazando los valores para tener la fórmula para sacar el enésimo término. Claro, pues exactamente. Veamos, a ver, vamos. Hagamos algo más interesante. A ver. 1, 4, 7. Ya, hasta ahí. Y yo le voy a pedir a ustedes que me calculen el 25º término. Ese sería nuestro n. El a sub n. Es decir, usted tiene 1, 2, 3. Empieza aquí a sacar hasta que llega hasta el 25. Veamos. ¿Cuál sería el primer término? 1. Ah, aquí está. Entonces este es la sucesión n, perdón, a sub 1 es igual a 1. No hay problema. Ahora, entre 1 y 4 hay 3 la distancia. Y entre 4 y 7 también hay 3. Por tanto, la distancia, no se olviden nunca, que es 4 menos 1. Y que es lo mismo que decir 7 menos 4. Ahora, estos valores tienen que ser constantes. De lo contrario, la mesa se enchueca. Vale decir, no hay sucesión. Entonces sabemos que el D vale 4. Vale 3, perdón. Vale 3. Ya está. Fíjense que de la fórmula que tengo yo a sub n, en una progresión aritmética, tendríamos a sub 1 más n menos 1 por d. Ya está. ¿Qué otros datos me dan? Por cierto que me dan n.
porque me están hablando del 25º término. ¿Y ese cuánto vale? 25. 25. Es decir, en la fórmula tengo a sub n, lo tengo. Perdón, no lo tengo. Tengo a sub 1, sí lo tengo, que vale 1. Tengo el n, sí, que vale 25. Tengo el d, sí. Por tanto, el a sub 15, por así decirlo, que estamos buscando nosotros, ¿ya? El a sub 15 sería el a sub 1, que sería 1. Este sería el a sub 1. Es 25, profe. Ah, 25. Sí, El profe, A sub 1. 25. Que le Sí, puso sí, 15 25. abajo. Este vale 1. Este con el cual empiezo la sucesión. No, nos referimos a que puso A sub 15 en vez de A sub 25. Avos. Aquí. En el desarrollo. En el A. Ah, Abajo. Al despegar. ya, tienes razón, sí. Vale, vale, vale. Entonces sería 1 más 25 menos 1. ¿Cierto? Y eso lo multiplicamos por 3. Entonces, ¿cuál sería el A sub 25? O sea, el término que ocupa el 25 lugar. 75. Venían 24. 73. 62. 73. Ah, sí, 63 más 1. Ah, sí, sí, señores. 73. 63. 73. 70. 73. 73. Ya está. Ese sería el término. Bueno, ahora yo le pregunto lo mismo que preguntando anteriormente. ¿Cuál sería el enésimo término? Ya, tendríamos a sub n. Voy a buscar el a sub n. Sería a sub 1, que vale 1, más, fijarse aquí, ¿ya? Tengo n menos 1, pues tengo que sacarlo en términos de n, menos 1, por 3. ¿Esto qué sería? Sería 1 más 3n menos 3. Por tanto, esto me daría 3n menos 2. Que es lo mismo que yo tendría que ratificar esto. 3 por 25 menos 2. 3 por 25 serían 70. ¿Correcto? 75. A eso le resto 3. Y me quedan 72. Se equivocaron ustedes. Es que puso menos 2 arriba, profe. En la fórmula del enésimo término. Es se resta 2, no 3. ¿Dónde está? Ah, aquí. Ah, tienes razón. Ah, no, estamos bien. Es que menos 3 Ah, más 1 claro, ¿verdad? Ahí. es menos 2. 3n menos 2. Entonces, a ver, 25 menos, pongámosle 25 menos 1, que querían 24. ¿No es cierto? Por 3. Ya. 72. 3 por 4, 12. 1. 3 por 2, 6, 1, 7. A ese le sumo 1. 73. 73. A ver, ¿hay algún problema algebraico entonces? A ver. Interesante, ¿eh? Profe, pero ahí en 3 por 25 es menos 2. ¿Por qué coloco menos 3? Porque yo multipliqué este con ese. 2. 3n. Y este lo ¿Y qué multipliqué por con una este. 3? Ya, Pero después le suma más 1 y queda menos 2. queda Claro. menos 2, claro. Y ahí Claro. abajo colocó menos, abajo colocó menos 2, o sea, menos 3. Tienes razón, aquí es 2. 3n. Sí, ahí está. Sería menos 2. Ahí está. Ahí está. Y ahí serían los 73. ¿Ves? Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí sí. Buena. Todo, Ya. todo calza. Todo calza. Me gustó. ¿Entendieron bien o no? Sí. Sí, Ya. sí, se entiende. Sí, profe, se entendió. Ya. Eso me gusta. Si no ganan nada con pasarle materia y queden todos colgados. A ver,
aquí hay un problema, ¿cierto? Dice, una empresa, porque ahora vamos nosotros a tratar de aplicar esto, ¿ya? Una empresa instala una máquina con un costo de 1.700 pesos. El valor de la máquina se deprecia anualmente en 150 pesos. Determina una expresión para el valor de la máquina después de N años. O sea, yo no sé cuántos años son. Si el valor de desecho, o sea, el valor final de la máquina, es de 200 pesos. ¿Y cuál es el tiempo de vida útil de la máquina? Veamos. Entonces, ya que el valor de la máquina se deprecia en 150 cada año, su valor al término del primer año, el segundo, el tercero, etcétera, va a ser 1.700, lo que costaba en un principio, ¿no es cierto? Menos 150, lo que se deprecia todos los años. Es decir, en el primer año la máquina va a bajar a 1.550. En el segundo año va a bajar a 1.400. En el tercer año se va a ir depreciando hasta que aquí tenemos 1.250, ¿cierto? Pero, ¿de qué me sirve esto? Fíjense que estoy formando yo una asociación. 1.550, 1.400, 1.250. Entonces tengo una asociación que forma una progresión aritmética. ¿Por qué? Porque las diferencias son todas exactamente la misma. Es decir, con el primer término A, que tiene 1.550. Y la diferencia común entre todos ellos, porque va disminuyendo, sería una distancia negativa de 150. Entonces, ahora, fíjese que aplicamos nosotros el criterio de saber cuánto es con la fórmula que tenemos acá. Miren, A sub n es 1.550 más n menos 1 por menos 150. Haciendo toda la operación algebraica, me queda 1.700 menos 150n. Mire qué interesante lo que hemos llegado. Entonces, aquí nosotros ya tenemos algo para poder calcular el valor de n. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cuánto sería al final, el último término. El último término, para lo que es el valor de desecho, vale 200. ¿No es cierto? Por tanto, si vale 200 aquí y tenemos esta ecuación, por tanto es una ecuación de primer orden. Y solamente hay que despejar n. Entonces, si despejamos n, me queda 200 igual a 1.700 menos 150n. Despejamos esto, me da este valor, y finalmente n tendría un valor de 10. Es decir, la vida útil de la máquina es de 10 años. ¿Qué le hallan? Veamos. Del problema que nos dieron, ¿ya? Olfateamos nosotros de que esta palabra que nos dice que el valor de la máquina se deprecia anualmente en 150 pesos. Cuando usted le dice que se deprecia 150 pesos, le está diciendo explícitamente que cada año que pasa, la máquina pierde un valor de 150 pesos, tal como está reflejado aquí. ¿Cierto? El primer año pierde 150. El segundo, 2 veces 150. El tercero, 3 veces 150. Y lo que está formándose acá es una progresión aritmética, porque el valor entre cada uno de los distintos elementos, partiendo con el primero, son todos una distancia similar, igual. ¿Cierto? Entonces tenemos el primer término que son 1.550. Y la distancia es el negativo, que son 150, porque va perdiendo valor. Entonces, aplicando esta fórmula que nosotros hicimos aquí, ¿no es cierto? El enésimo término, ¿cierto? Entonces, con eso nos posibilita tener esta ecuación, puesto que sabemos cuánto vale A sub n, que es el último término. El último término tiene el valor de desecho, que son 200. La máquina se empieza a depreciar de tal modo que al cabo de n años va a tener un valor de 200. Entonces, la pregunta al revés. ¿Cuántos años van a transcurrir para que el valor de desecho alcance a 200 pesos? Y aquí lo terminan, ¿ya? Con esta ecuación, y sale que la vida útil de la máquina, es decir, va a ser de 10 años. ¿Me entendieron, muchachos? Sí, profe. Sí, profesor.
Sí, profe. Interesante, profe. De hecho, como es una sucesión corta, si, claro, siguiéramos la secuencia de los años, multiplicáramos 10 por menos 150, da lo mismo, se comprueba al tiro. Al tiro, ¿no es cierto? Perfecto, ya está. Qué bueno. Aquí tenemos otro. Mira lo que dice. Los pagos mensuales de Jimena, que Jimena efectúa al banco por un préstamo, forman una progresión aritmética. Aquí le está diciendo explícitamente que son una progresión aritmética. Listo. Si sus pagos sexto y décimo son 345 y 333. Ah, le está diciendo que en una determinada sucesión hay dos pagos que usted conoce. El que está en el sexto término, o sea, en el año sexto, y el pago de sexto, perdón, y el pago décimo. Entonces, ¿de cuánto será su 15º pago al banco? Veamos. Entonces, veamos lo que ocurre con esta sucesión. Supongamos que sea D la diferencia, porque no sabemos cuál es la diferencia. Si ustedes se dan cuenta por los datos que tenemos, lo tenemos en el sexto y en el décimo. O sea, hay varias diferencias, hay como 4 términos entre medio, ¿no es cierto?, para darnos estos valores. Por tanto, no podríamos sacar una diferencia entre estos dos, ¿cierto? De ninguna manera. Entonces, analicemos lo que ocurre con la sucesión a partir del primer término. El primer término es A, el segundo A más D, el tercero A más 2D, el cuarto A más 3D. Ya está. Entonces, nos está diciendo que los pagos sexto y décimo son 345 y 333. Veamos, el término A sub 6 tendría que ser A más N menos 1, que son 6 menos 1, que da 5 por D. Y esto me da 345. El pago en el décimo sería A sub 1, que es A, más 10 menos 1, me da 9 por D. Me da 333. No conozco cuánto vale D. Tampoco conozco cuánto vale A. Sé que 1 es 333 y 345. Pero veamos las ecuaciones. ¿Ya? Entonces, restando de la primera ecuación, de la segunda y simplificando. Perdón, acá. Sí. De la primera ecuación, tengo 4D, porque si yo tengo lo que dice aquí, la primera ecuación de la segunda, primera ecuación de la segunda, 4D, o sea, hago la diferencia entre estas dos. ¿Ya? ¿Por qué hago esa diferencia entre estas dos? Porque tengo dos valores conocidos. Si ustedes se olvidan de este que está aquí, se olvidan de esto que está acá, tengo esta ecuación y tengo esta otra ecuación. Por tanto, el A va a ser el mismo A que está aquí. El D tendría que ser el mismo D que está acá. ¿Cierto? ¿Me van siguiendo, no? Sí, hay que hacer un sistema Sí, de ecuaciones. profe. Es un sistema de ecuaciones, justamente. ¿Ya? ¿Entendieron lo que dijo su compañera, que es un sistema de ecuaciones? Sí, operó sobre las dos ecuaciones que había sacado para cada término. Claro. Exactamente. Veamos. Se los voy a escribir más simple. Los que están callados, quiere decir que no lo entendieron mucho. Veamos. Tengo A más 5D. Y esto me da 345. El otro es A, déjale, más 9D. Y eso me da 333. Y eso es indudablemente un sistema de ecuaciones. Tengo dos incógnitas, ¿cierto?, que responder a ello. Entonces,
lo que puedo hacer yo es restar esto, ¿cierto? Cualquiera de los términos que reste. Ya. Entonces, si yo esto que está aquí multiplico por menos 1, para no tener que me queden números negativos, y se lo sumo acá, voy a escribirlo de nuevo. Va a quedar menos A menos 9D igual menos 333. Y esto lo sumo. Por cierto, el A se elimina. Aquí me queda menos 4D. Y aquí me quedarían 2, 1, 12. Por tanto, el D tiene un valor de 12 partido por menos 4. Y aquí el D valdría menos 3. Entonces, con esto he encontrado el valor de D, la distancia. ¿Cierto? ¿Se entendió ahora? Sí. Ya. Profe, Dime. ¿la distancia puede ser negativa? ¿Cómo? La distancia, claro, pues. ¿Cuándo es negativa? A ver, pregunta. El ejemplo Cuando, anterior era menos 150 igual, pues, a ver, cuando iba decreciendo. exactamente. Cuando la sucesión va decreciendo, las distancias se van disminuyendo, por tanto son negativas. ¿Ya? Son negativas. Pero cuando van creciendo, las distancias son positivas. Clarides. ¿Ya? Bene. Bene, bene. Entonces, siguiendo el problema, ya tengo el valor de D. ¿Cierto? Bueno, entonces este D lo puedo sustituir aquí o lo puedo sustituir acá. Y con eso encuentro el término sexto y el término décimo. Pero a mí me interesa lo siguiente. Para el término sexto, para que me dé 3,45, tengo que calcular cuánto vale el primer término, A. Entonces, al calcular el primer término A, me daría 360. ¿Ya? 360. Y con el 360 yo voy disminuyendo en valores. Entonces, ahora, cuando yo tengo esto que está aquí y buscamos el 15º pago, ¿cierto? El 15º, no está por ahí, no. Bueno, sería el n-1 vale 14, el d vale menos 3, pero yo sé que ¿cómo se llama? El quinto término es 360. Entonces, el A sub 15º sería 360 menos 42 es 318. ¿Y por qué me interesa el 15º? ¿Ya? Porque tengo yo el 16º, ¿cierto? Entonces, ahora vemos que cuando el término se convierte en 0, ¿ya? El último término en 0, al resolver esta ecuación, me queda que el número de pagos, ¿cierto? Porque tengo aquí el 15º, pago sería el 318, ¿cierto? Pero también me queda que cuando yo hago el último pago, ¿cierto? Cuando quedan 0 los pagos, el N son 120, o sea, yo tengo 120 cuotas. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo las 119 cuotas? Las 119 cuotas se va a hacer 3. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Pero ya hemos calculado nosotros el 15º, que es ese que me preguntaban. ¿Ya? ¿Entendieron, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Ya.
Profe, Profe. yo me quedé ahí, decía, después cuando reemplazan el 15º, ¿por qué se tomó 360 como A sub 1? Si no ¿Por es qué? el primer pago. Porque el primer pago, fíjense que el A, ¿cuánto vale el A? El A vale 360. De esta ecuación que está aquí. Usted sabe que A sub 6 sería este valor, el A, el primer término, más 5 por menos 3, que es la distancia, ¿cierto? Y eso vale 3,45, porque es el pago sexto. Ahí está. Entonces, la verdad es que tenemos que sacar entre 3,45 va a ser igual a menos 15. Fíjese esta ecuación. Por tanto, tengo que calcular cuánto vale A. Aquí está mal. No está mal. El quinto término sería 360. ¿Ya? Porque cuando hablamos del primer término, porque estamos hablando de este, aquí está mal puesto el A sub 5. ¿Ya? Porque andamos buscando el primer término. ¿Cuál es el 360? El A. Este. Ah, ya, no, entonces ahí Este, lo entiendo perfecto. este va a Si ser el buscamos término, el A, el A va a ser el término común, que siempre se ya, va a dar. súper. Fíjate aquí, A, el A, el A, el A, y lo que va cambiando es este, ¿cierto? Eso es. No, sí, ahora entiendo que Aquí está hay mal un error ahí de como tipeo. tipeado el A sub Aquí mal 5, tipeo, claro. aquí dice A. Porque decía, ¿por qué reemplazamos abajo 360 si solamente puedo reemplazar con el A1, no Claro, con el A5? claro, es A. Este es A, aquí hay un error de tipeo. Ahí están los 360. ¿Ya? Bien. Entonces ahora, ¿viene algún...? Profe, Sí, dime. consulta, el A es el mismo el A que el A sub 1, Sí, porque sí, es lo mismo. sí, pues el primer término. Ah, ya. Sí, pues, primer Ok. término. Fíjate, aquí. ¿Ve? Ah. No, pero me refiero al A solo. A no, no a sub Ah, pues 1, que tú le porque aquí puedes después colocar, vemos el A. es que el A sub 1 siempre va a ser el A, el primer término. Ah, ok. Ya. Porque aquí, Eso era. si tú te fijas, aquí no le colocó A sub 1, colocó A y Sí. A. Es por eso. No hace esa Ya. distinción. Bueno, Ok. entonces, aquí nosotros podemos encontrar qué término, ¿no es cierto?, ocupa un cierto lugar en una determinada circunstancia. Pero nos falta el creativo y nos dice, oiga, de todo esto que está aquí, ¿cuánto suma todo eso? ¿Ya? Ah, chupaya. Entonces, ¿cuánto suman los n términos en una progresión geométrica? Si tengo, no sé, pues me dan una progresión geométrica que me dice, oiga, ¿sabe qué? Me gustaría que me calculara el que ocupa el lugar 50. Ya, se lo calculo buscando el lugar 50. Pero después me dice, oiga, ¿cuánto sumarían hasta el valor 50? Los términos de la sucesión. Y ahí viene esta otra parte que nos dice la suma de los n términos en una progresión aritmética. ¿Ya? Entonces, vamos a esto, colocarlo con color, démosle color. Entonces, supongamos que la suma de los n términos es a sub 1, a sub 2, 3, a sub n, que son los n términos de una progresión aritmética. Entonces, se sabe que la suma es conmutativa, es decir, yo puedo, cuando es suma, yo puedo decir 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. Por lo que se puede escribir la suma de estos n términos como el último y de ahí para atrás. Es decir, coloco a sub n, coloco el anterior a sub n menos 1, el anterior a ese a sub n menos 2, y finalmente voy llegando a sub 3, a sub 2 y termino con el a sub 1. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces tengo dos expresiones. Una en la cual yo sumo del primer término hasta el último término, n, y la otra una suma que puedo tomar desde el último término hasta el primero. Mire, qué cosa más rara. Entonces, en esta progresión aritmética es finita. ¿Por qué? Porque estoy difiriendo n términos. Entonces, la suma de términos equidistantes, ¿cierto?, de los extremos, es decir, siempre va a ser igual a la suma de ellos. ¿Por qué? Porque si yo sumo estos dos términos, fíjense, me dan 2 veces S sub n.
Ya está. Después sumo S con S. Me da A sub 1 más A sub n. Sumo S con S, A sub 2, y así sucesivamente. Bueno, pero este término que está aquí, A sub 1 más AN, yo lo puedo colocar como A sub 2 más A sub n menos 1. ¿Por qué? Porque las distancias siempre van a ser las mismas, ¿cierto? Y eso, por cierto, yo tengo n términos, por tanto yo puedo multiplicar del primero hasta el último por n. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? 2 por la suma de los n términos va a ser igual a esta expresión que está acá. Entonces, yo divido el 2, paso para acá, y me queda que la suma de los n términos de una progresión aritmética va a ser n por a sub 1 más a sub n partido por 2. Esta es la fórmula de la suma, en la cual está expresada en función de los n términos de la sucesión, multiplicado por el primero más el último. Y todo eso como promedio dividido por 2. ¿Cierto? Bueno. Veamos cómo funciona. Entonces, se desea determinar de los 1000 primeros números naturales, múltiplos de 5. Mire que son canallas, ¿ya? Entonces, los primeros múltiplos de 5 son el 0, 5, 10, 15, 20, 25, qué sé yo. Se observa que forman una progresión aritmética de diferencia 5. Su primer término lo vamos a considerar que es el 0. Por lo que aquí el término que ocupa la posición 1000, ¿cuál sería? Sería a sub 1000, sería 0 más 1000 menos 1, multiplicado por la distancia que hay entre término y término, que son 5. Y esto me estaría dando que el término último, a sub n, tendría que ser 4995. ¿Ya? Ya está. Aquí, en verdad, en este problema, yo no estoy muy de acuerdo con ello, por una razón muy simple. ¿Cuál es? ¿Yo puedo hacerlo como sumatoria? Sí, pero tendrías que sumar 1000 números. Pero hay una fórmula corta. No. Ah, sí, sí, correcto. ¿Ya? Pero resulta que en la sumatoria tendrías que especificar muy bien los múltiplos de 5, como el término general. Ah, claro, por eso, pero yo puedo arreglarla como sumatoria. Ahora, Claro. si me preguntan cuál es el término, no sé, a la mitad o 2/3 de, o el término número 1210, ahí se me complica. Claro. Pero ¿qué ustedes encuentran que está raro este problema? El problema está profeso, hecho para que ustedes lo replanteen. ¿Ah? ¿Cuál sería el problema? Lean lo que dice aquí. ¿Por qué resta 1? El 0. N menos 1. ¿No debería ser menos 0? ¿No? No, que ver? no, nada ¿No? que ver. ¿Ya? No, porque tú tenés que encontrar el enésimo término. Y Claro. la fórmula dice que el enésimo menos Porque 1. tú tienes Entonces, el dentro de la término 1000 menos fórmula, 1. dentro de la fórmula, tú tienes el primer término Sí. y tienes que encontrar el último. Ese tú no lo tienes como dato. Ujú. ¿Estamos? Sí. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene este problema? Valga la redundancia. ¿Qué dice aquí arriba? ¿No debiera ser 1? No. Pero el 1 Que es se múltiplo de decía de, 5. yo quiero saber cuáles son los 1000 primeros números múltiplos de 5, no el total de Porque son cuánto me naturales, suman pues. eso. Ah, ya. ¿Y qué pasa cuando son naturales? Y
Que ahí me lo condiciona el tiro. ¿Cómo? Pregunta. Sorry, es que he pegado. ¿Por qué el 1 no es múltiplo de 5? Pregunta. Los 1000 primeros números naturales múltiplos de 5. Primero que nada, el 1 no puede ser múltiplo de 5. ¿De dónde empezaría? ¿Del 0? ¿El 5? No, porque los números naturales empiezan en el 1. Por eso No, estoy preguntando. Sí, no, pues, ¿cómo que no? porque los Pero números esta es como la naturales, cota inferior. los Entonces tiene que números- partir por el 5. sí, pues, no del 0. Porque los números naturales no te contienen el 0. Entonces partes con el 5. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. Y así vas. Uno en uno. Esos son los múltiplos de 5. ¿Entiendes ahora? Ujú. Entonces, este problema tiene este numerito que está aquí. Ese chanchullo. Es el chanchullo. Usted lo dice, usted lo ha dado, ¿ya? Ese es el chanchullo, ¿ya? Esa es Claro, la trampa. la trampa. ¿Ya? La Ya. trampa para que ustedes me Está digan, entretenido. no, está mal el problema, profe. Claro, Y entonces 5 más 1000 empiezan 5, 10, 15. Entonces, ¿qué menos tendría que ser acá? El primer término, ¿cuánto es? ¿Es 0? 5. 5. Entonces, este 0 aquí es 5. Ya. ¿Ya? Bien. Entonces, sería 5. Aquí sería 999 por 5. Y más 5. Tendrían que dar ¿cuánto aquí? ¿Ah? Estoy sumando. Ah, muchachos. Más. Dale. 5. Debería ser 999 menos 1 por 5. Ya. $5,000. Exactamente. Exactamente. Y no Ese sería 4000. nuestro término 1000. Claro, Sub 1000. exactamente. Tiene ¿Ya? sentido porque son múltiplos de 5. Sí, pues. Exactamente. Ya. Eso sería 5000 a sub n. Entonces aquí, el primer término es 5, más a sub n, que son 5000. Y eso multiplica por n. 5,000. Entonces, sería los 5. 5000, ¿no es cierto? Más 5, ¿cierto? Y No, todo po. eso lo multiplica por Profe, 1000. 5. 5 más 5,000. Sí, Dijo pues. 5,000 más 5. Estamos bien. El Ah, orden de los factores no da lo altera el mismo. producto. En Po. todo caso. Con Sí, conmutativa, Sofi. Y eso dividido por 2. ¿Ya? Y justamente le da 2.502.500. No esta cantidad que está aquí. ¿Ya? Así que tengan cuidado cuando yo les tire un problema, lean bien lo que está diciendo. Porque puede haber una trampa así como esta. ¿Ya? Para que ustedes se equivoquen y se vayan al infierno. Y se Yo los no coma sé qué Satanás. ¿Ya? ¡Ja! Ya. es como un rojo. Profe malo. El profe malo. Me tiene mal el profe. ¿Tú entretenido el ejercicio, profe? ¿Ya? ¿Ah? ¿Tú entretenido? Bueno, se sacan aprendizaje de esto. Pues. Claro. Para la Ya. prueba vamos a estar así pensando, ¿será realmente lo que nos quiere decir? Sí, pues. Ya. Ya. Ejemplo 8. ¿Ya? Fíjense, calcular la suma y el número de términos de una progresión aritmética. ¿Ya? Aquí te dan un dato, cuyo primer término es 4. Ah, pero también te dan el último término, que es 40. Y te dan que la razón es 3. O sea,
Tenemos la distancia que es 3, el último término vale 40, el primer término vale 4, pero aquí falta un término, el n. No sabemos cuánto es el n. Y tenemos que calcular con la suma. Ya está. Profe, ¿cuál es la razón? ¿No es la distancia? La distancia. También se le llama Ah, razón muchas veces. ok. ¿Ya? Aquí vamos a ponerle la distancia. Vamos a verlo. Ya. El último término. Listo. Es 3. Ya está. Grabamos eso. Entonces la distancia es 3. Bueno, entonces, aquí ¿qué es lo que hacemos? ¿Ya? Resulta que nos está diciendo de que si el último término es 40, ¿cierto? El primero es 4, entonces el a sub n es 40, ¿cierto? El primer término es 4, ¿ya? Después vendría n menos 1 multiplicado por dx3. Ah, miren, esta ecuación es la única incógnita que tiene n. Excelente. Entonces, despejamos esta ecuación que está aquí y nos queda que el valor que tiene n vale 13. Ah, ¿qué significa estos 13? Que son 13 términos, ¿cierto? Los que están en juego. Entonces, la suma de los 13 términos va a ser el primero más el último, todo eso multiplicado por n dividido por 2. Entonces, el primer término vale 4. El último término vale 40, por dato. N vale 13 por lo que ya hemos calculado, dividido por 2. ¿Cuánto sería la suma de todo eso? 286. Y ahí está el resumen. La suma es 286 de los 13 términos y el número de términos vale 13. Listo. ¿Ves? Fácil y bonito. ¿Qué le hayan? Y ahora viene lo que se llama la progresión geométrica. ¿Ya? Este es la progresión más interesante de todas, ¿ya? Porque el crecimiento que tiene es exponencial. Entonces, una sucesión geométrica o progresión geométrica es una sucesión en la que cada término a su n se obtiene multiplicando al término anterior, que es a su n menos 1, por un número r llamado razón. Vale decir, tenemos el primer término, a su 1. El segundo término, vamos a sacarlo por la función de recurrencia, va a ser igual al primero por una cierta razón. Muy bien. Si determinamos cuál sería el tercero, sería a sub 2 por r. ¿Pero cuánto vale a sub 2? Ah, vale a sub 1 por r. Entonces me queda a sub 1 por r por r. ¿Cuánto me da todo esto? Me da a sub 1 por r cuadrado. Veamos el cuarto. Sería a sub 3 por r. ¿Y cuánto vale a sub 3? Vale a sub 1 por r cuadrado, que está aquí. Y por r, que está aquí. Todo esto me da a sub 1 por r al cubo. Entonces, analicemos los términos que van en la sucesión. Cuando tengo a sub 2 o tengo a sub 1, sería por r elevado a 0, ¿cierto? Porque le resto 1, 0. Entonces, cualquier número elevado a 0 es 1, multiplicado por a sub 1 es a sub 1. A sub 2 le resto al 2 el 1, entonces me queda r elevado a 1. Mire qué interesante. A sub 3 tengo 3 aquí y tengo 2, o sea que lo mismo que si dijera 3 menos 1. Tengo 4 aquí y tengo 3 acá, entonces lo mismo que dijera 4 menos 1. Por tanto, la fórmula, que es el término general de una progresión aritmética, va a ser igual al primer término, a sub 1, por la razón elevado a n menos 1. Ya está. Entonces la razón Profe, de una sucesión, ¿sí? perdón, quiero interrumpir. Acá R es equivalente al D de la progresión aritmética. Claro, equivalente, pero no Claro, es, acá es exponencial, pues ya no se suma. no es una distancia, ¿cierto? Es una razón. ¿Ya? Es una razón. Bien, y esa razón debe ser constante en toda la sucesión. Es decir,
la razón va a ser a sub 2 menos a sub 1, a sub 3 menos a sub 2 y así sucesivamente. Veamos. Vean lo que es la razón. El término que le precede dividido por el término que le antecede. Calculemos la siguiente sucesión geométrica. El a sub 1 es 5, el a sub 2, 15, a sub 3, 45, a sub 4, 135. Muy bien. Entonces, tenemos que saber que la razón tiene que ser constante. Bueno, sacamos entonces la razón dividiendo a sub 2 partido por a sub 1. Este dividido por ese. O sea, 15 dividido por 5 es 3. Busquemos la otra razón. 3 dividido por 2. 45 dividido por 15. También me da 3. La otra. A sub 4 partido por a sub 3. 135 dividido por 45. ¿Cuánto me da? 3. Si ustedes se fijan, la razón en todos y cada uno de los términos es constante. Es decir, para que se cumpla una progresión geométrica, los términos de la razón tienen que ser constantes. Es la misma exigencia que tenían para la distancia de en la progresión aritmética. De lo contrario, deja de ser progresión. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sigamos. Ahora, bueno, aquí tenemos el otro ejemplo, ¿ya? Entonces, ahora, al igual como nosotros habíamos visto en la progresión aritmética, nos pide también el término general de la sucesión. Bueno, nosotros sabemos que a sub n es igual a sub 1 por r elevado a n menos 1. Pero sabemos que el primer término vale 8, el segundo 24, etc. Entonces, de la fórmula que tenemos acá, a sub 1 vale 8. Ahí está. La razón, ya sabemos que es 3, parejo. Elevado a n menos 1. Bien, entonces el término general sería este que está aquí, tal como sacábamos nosotros para la progresión aritmética. Que le vayan ya. Entonces, fíjense, aquí hay algo muy interesante y que no se les olvide. Nos habla de la monotonía de una sucesión o progresión aritmética. El término monótono en matemática se aplica a aquella condición en la cual una expresión matemática puede ser creciente o decreciente. No hablo ahora en términos de sucesión, porque hablo más en términos mucho más generales, ¿ya? Pero aplicado al término de sucesión, entonces la monotonía se expresa si es creciente o decreciente. ¿Y de qué va a depender que sea creciente o decreciente una progresión geométrica? Nos dice, si el primer término de la sucesión es positivo, entonces vamos a tener siempre que R es mayor que 1. Fíjense, si R es mayor que 1, la sucesión siempre va a ser creciente. Si R está entre 0 y 1, ¿qué significa que esté entre 0 y 1? Es una fracción. Por tanto, la sucesión en ese caso va a ser decreciente. Ahora, ¿qué pasa si tenemos nosotros que el primer término es negativo? Entonces, si es negativo y la razón es mayor que 1, entonces la sucesión es decreciente. Si es una fracción, está entre 0 y 1, la sucesión es decreciente. Y aquí, caso extremo, si la razón vale 1, la sucesión es constante. Pero si la razón es menor que 0, entonces es alternada, positiva o negativa, positiva o negativa. Veamos. Pero también a nosotros nos pueden pedir la suma de los términos de la progresión, tal como se pidió para el caso de la progresión aritmética, ¿cierto? El procedimiento para llegar a la fórmula es más o menos similar. No voy a detener en ella, sino que analicemos la expresión que está aquí. La suma de los n términos sería, tomando en cuenta el primer término, multiplicado por 1 menos r elevado a n, dividido por 1 menos r. Eso sería la suma
de los n términos de una progresión aritmética, progresión geométrica, perdón. Veamos. Tenemos nosotros lo siguiente. Calculamos la razón dividiendo términos consecutivos, ya lo sabemos. Si tenemos nosotros 4, 12, 36, 108, dividimos el segundo término con el primero. Por tanto, la razón es 3. Del segundo, para comprobar que no cambia, 36 dividido por 12, es 3. No cambia. Muy bien. Entonces ahora, supongamos que tenemos esto. Hacemos lo mismo. No cambia. De esta otra sucesión, tampoco cambia. ¿Se dan cuenta? O sea, la condición es que la razón se mantenga constante. Pero fíjense lo que ocurre cuando la sucesión no es geométrica. La primera y la segunda progresión son geométricas, ¿cierto? Con razón 3 y razón menos 1 respectivamente. La primera sería creciente, pero la razón es positiva. La segunda es alternada. Fíjense que la razón me sale menos 1. ¿Y por qué es alternada, muchachos? Porque la razón está elevado a n menos 1. Y esa potencia puede ser par o impar. Si es par, la razón es positiva. Si es impar, la razón es negativa. Por tanto, por eso es que se llama alternada. ¿Ya? La tercera sucesión que tenemos aquí, que es esta, no es geométrica, puesto que si dividimos el segundo término entre el primero, obtenemos 0. Entonces, pero podemos dividir el tercer término entre el segundo, porque el segundo término es 0. Entonces, si la sucesión fuese geométrica, todos los siguientes términos deberían ser 0. ¿Cierto? La tercera sucesión tampoco es aritmética. ¿Ya? Vean lo que sucede acá. Calcular la razón de las siguientes progresiones decrecientes. Fíjense que son negativas. ¿Ya? Fíjense, 64, 32, va disminuyendo, son decrecientes. Aquí igual, son decrecientes. Fíjense cuando son negativas. La razón, ¿cuánto es? 2. ¿Cuánto es en este caso? Es 0,5. Eso. ¿Cuánto sería la razón acá? Fíjense, también me da 0,5. Veamos estas progresiones alternadas. Positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, en este caso, tenemos que la razón vale menos 5. Porque me da menos 5 partido por 1, me da menos 5. ¿Ya? Y si saca la siguiente, va a ser positivo. Y así. ¿Ya? Lo mismo ocurre acá. Ahora, calculemos el término general de las siguientes progresiones geométricas. Tenemos nosotros 2, 8, 32, 128. Entonces, esta es la fórmula del término, ¿ya?, correspondiente al lugar que ocupa en el término n en la progresión geométrica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El primer término vale 2. ¿Cuál sería la razón? ¿Ya? Sería 8 dividido por 2, sería 4. 32 dividido por 8, 4. 128 dividido por 32, es 4. Aquí es este, ¿ya? Después vamos a analizar ese. Ahí tenemos 4. Entonces, ¿cuál sería el término general? Porque tenemos la razón, ¿cierto? Tenemos el primer término. Ya está. Veamos, pero no tenemos el n. Entonces, el término general sería a sub n igual a sub 1 por r elevado a n menos 1. Pero r sabemos que es 4 elevado a n menos 1 y multiplicado por 2. Ahí tendríamos entonces el término general. ¿Ya? Ahora, esto que está aquí, lo podemos simplificar todavía más aplicando propiedades de potencia. ¿Por qué? Porque el 4 es lo mismo que decir 2 al cuadrado y todo eso elevado a n menos 1. Y eso me da 2 elevado a 2n menos 2, porque multiplico esta potencia que está aquí por n y por menos 1. Por tanto, junto a las potencias de 2, me queda, como tienen la misma base, entonces me queda 2 elevado a 1
más 2 elevado a n menos 2. ¿Cuánto me queda en total? 2 elevado a 2n menos 1. ¿Ya? Ahí está. Cuando tenemos el caso donde el primer término vale 2, la razón es 6, ¿cuál sería el término general? Aquí lo tenemos. ¿Y cómo lo podemos escribir? También así, porque este 6 es lo mismo que dijera 2 por 3. Por eso que me queda así. Este otro es 2 y el término general sería acá. Bueno, aquí tenemos otro, creo que ustedes lo analicen. También lo mismo. Entonces, aquí tenemos nosotros esta siguiente progresión. El primer término vale 1. El siguiente término vale 1/2. El siguiente es 1/4, 1/8. Entonces la pregunta, ¿es una progresión geométrica? Calcular la razón en caso afirmativo. La otra pregunta, ¿es creciente, decreciente o alternada? ¿Cuál es el término quinto? ¿Cuál es el término general? Veamos. Primero, vemos que si nosotros vamos buscándole, ¿ya? ¿Cuál es fíjense, a sub 2 dividido por a sub 1? Ese sería 1/2 dividido por 1, me queda 1/2. Después el a sub 3 dividido por a sub 2, es decir, 1/4 dividido por 1/2. ¿Ya? Y sería también 1/4, o sea, 1/2. ¿Ya? Fíjense lo que está diciendo aquí. Aquí lo estamos multiplicando. En una progresión geométrica, cada término se obtiene multiplicando el anterior por la razón. La razón dijimos que es 1/2. Ya se te ha calculado que es 1/2. Entonces el primer término vale 1. El segundo sería el primer término a sub 1 por la razón elevado a 1, en este caso sería 1/2. 1/2. La tercera sería 1/2 por, aquí sería 1/2 al cuadrado. Sería 1/4, sería 1/8. Y aquí sería, aquí hay algo raro. Aquí hay algo raro. Algo raro, muchachos, ¿no? ¿Cómo tenemos en esta progresión? ¿Ya? La razón. Veamos. Fíjense lo que tenemos nosotros. Tenemos 1, tenemos 1/2, tenemos 1/4, tenemos 1/8. ¿No es cierto? Ya está. La pregunta ¿es una progresión geométrica? Ya. ¿Cómo yo contesto la pregunta si es una progresión geométrica? Si su R exponencial. Va a depender del R. Ya. El R es siempre 1/2, pues entonces geométrico. Ah, ya. Perfecto, ya. Entonces, vamos viendo, dijo el ciego. Entonces, fijémonos lo siguiente. Tendríamos el primer término vale 1. El siguiente vale 1/2. El siguiente vale 1/4. ¿Cierto? El siguiente vale 1/8. Y así continúa la progresión hacia adelante. Entonces, el R tendría que ser este, que sería 1/2, dividido por 1. Y por tanto ese es 1/2. Pero ese R también debería ser igual, ¿cierto?, a 1/4 dividido por 1/2. ¿Cierto? De acuerdo a las fracciones, sería 1/4 multiplicado por la segunda fracción invertida. ¿O no? Y me queda 2/4. Y eso es 1/2. O sea, también se cumple. Finalmente, la última sería 1/8
dividido por 1/4. Y esto tendría que ser 1/8 por la segunda fracción invertida, que es 4 partido por 1. Entonces me quedan 4/8 y eso es 1/2. Por tanto, sabemos que la razón vale 1/2. Ya está. Cumple la primera condición, que la razón tiene que ser constante. Segundo, ¿tiene primer elemento? Sí, 1. 1. Ya. ¿Cómo yo determino ya el segundo elemento? El segundo elemento tendría que ser igual al primer elemento, que es 1, por la razón, que es 1/2. Por tanto, me daría 1/2. Estoy ratificando nuevamente que se cumple esto. Eso. El tercero, ¿ya?, tendría que ser el primer término, 1, por la razón, ¿ya?, que es 1/2, pero al cuadrado. Es decir, tendría que ser 1 por 1/4. Y eso, indudablemente, es 1/4. ¿Estamos bien? Estamos bien, es 1/4. ¿Cómo sería el cuarto término? Sería igual al primero por 1/2 al cubo, ¿cierto? Porque se va cumpliendo la fórmula. A sub n es igual a sub 1, ¿cierto?, multiplicado por r elevado a n menos 1. Esta es la fórmula que nosotros estamos empleando para encontrar los diversos términos. Por tanto, sería 1 multiplicado por 1/8, porque 2 al cubo es 1/8. Y eso es 1/8. Por lo tanto, concluimos que todos los términos que se generan a partir del primero, cuando la razón vale 1/2, está correcto. Ya está. ¿Qué más me preguntan acá? Me dice, acá está. ¿Es creciente, decreciente o alternada? ¿Cómo entendemos esta de crecimiento cuando es decreciente o alternada? ¿Qué me decía cuando es decreciente? Es decreciente porque es positiva y se mantiene. Es decreciente porque el Y la R es alternada menor si a fuera 1 y mayor a 0. Ah, está entre 0 y 1, ¿cierto? Sí, Ya está. Me parece muy bien. Ya está. O sea, estaría cumpliendo uno de los postulados que por aquí, me parece que lo dejamos, ¿no es cierto? Acá está. Ahí está. ¿Cierto? Está entre 0 y 1. Por lo tanto, si está entre 0 y 1 la razón, la sucesión es decreciente. Ya está. Entonces, ¿qué más? Analicemos aquí. Es constante también. ¿Pero en qué sentido es constante? Que se mantiene la razón. La razón es constante, sí, correcto. Ya, entonces, ya esta parte lo hicimos. Es decreciente, dice, porque el primer término es positivo, vale 1. Y la razón está entre 0 y 1, que vale 1/2. ¿Ya? Observar que el denominador va aumentando y el numerador siempre es igual a 1. Por tanto, si va creciendo el denominador, la fracción cada vez se va achicando más. Por eso que es decreciente la sucesión. ¿Cierto? Ya está. Después nos piden cuál es el término a sub 5. Aquí el a sub 4 era 1/8. ¿Cuál sería el a sub 5?
Bueno, el A sub 5 sería la razón, o sea, el primer término, ¿ya? El anterior, perdón, que es un octavo, ¿ya? Por la razón, ¿ya? Y esto Un me da un 16. 16avo. Sí, Un 16. eso mismo. Es un 16avo, ¿cierto? Claro. ¿Por qué? Porque va multiplicándose con respecto a la razón, uno a uno. Fíjense, un medio, un medio, un medio. Cuando son términos sucesivos, ¿cierto? Entonces, claro, yo tengo el A sub 4, el A sub 5, tengo que tomar el término A sub 4 y multiplicarlo por un medio y me da un 16avo. Perfecto. La otra pregunta, ¿cuál es el término general? Tomamos el primer término que vale 1, la razón es un medio y eso elevado a n menos 1. Por tanto, esto me quedaría 1 elevado a cualquier término siempre va a ser 1. Pero el denominador me queda 2 elevado a n menos 1, que es lo que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Bueno, ahí tienen ustedes otro ejemplo. ¿Ya? Otro ejemplo para que ustedes lo analicen. Aquí, si hoy hay 17 contagiados de coronavirus y cada persona puede contagiar a 3 personas, ¿cuántos contagiados habrá el octavo día? ¿Y cuántos contagiados habrán en total? Ya, sabemos que la fórmula general de la progresión aritmética, o sea, geométrica, es esta. Bien. Tenemos nosotros. La pregunta es, ¿cuántos contagiados habrá en el octavo día? ¿Cierto? Si hoy, o sea, partimos con la primera situación, que es 17, son los 17 contagiados. ¿Ya? Perfecto. Serían 17. Pero dice que puede contagiar a 3 personas, o sea, la razón sucesiva es de 3. 3. Entonces, aquí, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cuántos contagiados habrá el octavo día? Sería n, que vale 8, menos 1. Por tanto, me queda 17 por 3 elevado a 7. Y eso me da 37.179 contagiados. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos contagiados habrá en total en los 8 días? Bueno, tenemos el primer término que vale 17. El último término, el octavo día, son 37.000. Lo tenemos acá. Dividido por 2. Y eso me da 148.784 total de contagiados. ¿Qué le vaya a enseñar? ¿Ya? El coronavirus. ¿Ya? Siempre y cuando se cumpla que cada individuo puede contagiar a 3 más. Esa es la cosa. ¿Ya? Profe, Sí. este es como del famoso R que hablan cuando dan el reporte, que cuando el R sea a menor Sí, a eso es. 0,5 ya vamos a estar fuera de la pandemia. Una cosa como el estilo. Pero el modelo que estamos hablando acá es de progresión geométrica, cuya condición te dice que cada persona puede contagiar a 3 más. Y eso no se cumple en la realidad. No es Claro, el R constante. claro, no es constante. ¿Ya? Por eso que si nosotros lo miramos desde este punto de vista, que puede contagiar a 3 más, claro, podemos tener en 8 días 37.000 contagiados. ¿Ya? ¿Y cuántos van a sumar en total de contagiados? 148.000, que sería demasiado. ¿Cierto? Eso no está en la estadística, no hemos alcanzado esa estadística de esa manera. ¿Y por qué no logramos eso? Porque no se da en progresión geométrica. Una persona puede contagiar a 1, otro puede contagiar a 2, o 3, o 4, otro ninguno. ¿No es cierto? Por tanto, no se da la condición de progresión geométrica. Pero sí nos da una idea de la probabilidad del contagio que podría realizarse. ¿Ya? Que estuviéramos en condiciones ideales. ¿Les quedó claro? Se supone que ese R en biología es exponencial.
Claro, Por eso uno dice que tiene que ser 1 o menor que 1. claro, exactamente. Exactamente. Pero la idea sí puede ser similar. Claro, es decir, vamos a poder modelar aproximadamente la situación. ¿Ya? Entonces, la suma de términos infinitos de una progresión geométrica. Es decir, aquí la pregunta es, ¿ese R puede ser menor, el módulo de R puede ser menor que 1? Vale decir, podemos tener nosotros una condición. Sal del computador. ¿Ah? Una condición de que el R está entre menos 1 y 1. Claro, entonces, aquí estamos viendo que para condiciones en las cuales nosotros idealmente podíamos tener el R que fuera un número entre 0, entre menos 1 y 1, es decir, una fracción. Veamos, si el módulo de R es menor que 1, por definición de valor absoluto, el R tendría que estar entre menos 1 y 1. Entonces, cada vez que se multiplica R para calcular un nuevo término de la progresión, lo estamos haciendo por un número que es menor en valor absoluto que la unidad, con lo que el resultado es un término de valor absoluto más pequeño que el anterior. ¿Ve? Tenemos A sub 1, 1. El R es 0, 1. Por tanto, en el segundo término tendríamos este valor. En el tercero tendríamos este. Y fíjense cómo se van achicando los valores. ¿Ve? Al revés de las circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que vamos logrando acá? Vamos logrando infinitos términos. ¿Ya? ¿Hasta dónde llega esto? Y cada vez se achica más. ¿Ya? Entonces, es como que a medida que el número de términos va creciendo, el valor de esto va disminuyendo hasta convertirse finalmente en 0. ¿Ya? Supongamos que la razón vale 0,5. Entonces, si miramos ahora la suma de los n términos en una progresión geométrica, que es esta, ¿cierto? Entonces, si multiplicamos por acá, me da esto. Y por tanto, me daría esta fórmula que la expresamos así. ¿Ya? Ya está. Entonces, ¿qué pasa cuando los términos se hacen infinitos? O sea, pensando que son infinitos términos en la suma. ¿Podríamos determinar aquello? Si son infinitos términos, el último término, de acuerdo a lo que vemos acá, en la medida que va creciendo, ¿cómo se va haciendo este valor? ¿Cómo se va haciendo este valor? Cada vez más pequeño. ¿Hasta dónde tiende? Hasta 0. Eso es lo que está diciendo, ¿ya? Esta condición que dice aquí. ¿Ya? Cuando tenemos hacia el infinito los n términos, el a sub n, el último término, va a terminar siendo 0. ¿Ya? Entonces, si termina que ese término es 0, entonces indudablemente que a sub n por r, cuando son infinitos términos, es 0 también. Entonces la fórmula cuando son infinitos términos va a ser igual a sub 1 partido por 1 menos r. Así tan simple. ¿Mm? Entonces, miren, un ejemplo. Una persona decide cortarse la mitad de su cabellera para estar a la moda. Es decir, un medio. Al mirarse al espejo, encuentra que no le viene y decide que le corten la mitad de lo que le queda sin cortar, es decir, un cuarto. Pero una vez que ya ha hecho, se vuelve a mirar y decide, mejor sería que le cortaran la mitad de lo que le queda sin cortar, es decir, un octavo. Y en su indecisión, decide una otra y otra vez cortarse el pelo de aquello que le resta por cortar. Entonces, si analizamos estas exquisitas decisiones, se puede apreciar que constituye una serie geométrica, puesto que cada vez corta la mitad, o sea, la razón es un medio. Y el primer término sería un medio, es decir, un medio, un cuarto, un octavo, un 16, un 128, etc. ¿Hasta dónde termina esto? Entonces, si miramos esta serie de infinitos términos, la suma de todos ellos es 1, que corresponde a la totalidad del corte de pelo. Vale decir, fíjense, tendríamos que a su 1 es un medio. Por 1 menos un medio, indudablemente que la suma de todos
los infinitos términos vale 1. ¿Ve? ¿Qué le parece? Es decir, va a corresponder a la suma de la totalidad del corte de pelo. La suma de todas las partes. ¿Les quedó claro el ejemplo del regodeón este? Es la fórmula que ocupó el Chile Willy. ¿Por qué? Chile Willy. Ya, aquí tenemos otro. Calcular la suma de los 10 primeros términos de una progresión geométrica, sabiendo que el primer término vale 5 y su razón es menos 2. Bueno, si es así, ¿ya? Fíjense lo que le va a quedar. La razón es negativa, le va a quedar menos 1705. O sea, va decreciendo. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual va creciendo. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos la suma de los 5 primeros términos de una progresión geométrica en la que el primer término vale 1000 y el tercero vale 40. Te pregunta, ¿se pueden hallar la suma de sus infinitos términos? Ya, los datos que tenemos son este. La razón no lo tenemos. No sabemos cuántos son la suma de los 5 y la suma de los infinitos términos. Veamos. Si calculamos la razón, nos va a que la razón es 0,2. Fíjense que la razón es menor que entre 0 y 1. Entonces, si miramos nosotros los 5 primeros términos con esta razón, me da un valor de 1249,6. Entonces, ¿cuál sería la suma de los infinitos términos cuando la razón es 0,2? Cuando es 0,2, buscamos la fórmula para los infinitos términos, sería los 1000 dividido por 1 menos 0,2. Fíjense, me da 1250. Muy poco lo que creció. Y son infinitos términos. Sigamos acá. Bueno, ustedes analicen esto. ¿Ya? Me tienen con 12 medicamentos, pero este es el que me interesa a mí. Dice, dado un cuadrado, este salió en una prueba una vez. Dado un cuadrado de 1 metro de lado, unimos 2 a 2 los puntos medios de sus lados. ¿Ya? Unimos este punto con este otro, que es la mitad, y hacemos otro cuadrado. Buscamos el medio de aquí, de este otro vértice, y hacemos otro cuadrado. Y así vamos buscando mitad y mitad y mitad. ¿Ya? En el cual volvemos a efectuar la misma operación y así sucesivamente. Primero, escribir la sucesión formada por las longitudes de los lados. Escribe la sucesión formada por las áreas. Calcula la suma de las áreas de los infinitos cuadrados generados de esta forma. O sea, ahí tenemos el primer cuadrado, tiene una superficie. Este vale 1 metro. La otra que está en blanco tendrá otra superficie. La que está en verde tiene otra superficie, la que está en rojo otra, y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces la pregunta es, ¿cuánto sería la superficie total de todos los distintos cuadrados? Entonces, veamos. El lado del cuadrado 2, que está aquí, que este es en blanco, ¿ya? Es la hipotenusa del triángulo rectángulo cuyos catetos valen 1 medio. Pues claro, si este vale 1, esta distancia de aquí hasta acá es 1 medio. De aquí hasta acá, 1 medio. Lo mismo aquí, aquí, qué sé yo. Entonces, lo que tendríamos nosotros que determinar sería esta hipotenusa, sabiendo que los catetos son 1 medio. Entonces, por Pitágoras, ¿cierto? Podemos calcular el lado, y el lado sería raíz de 2 partido por 2. Entonces, la área que está aquí sería el lado por el otro lado por lado, ¿cierto? Por tanto, me haría L por L. Y ese es el área que daría 1 medio. O sea, partimos con 1, seguimos por 1 medio, que es la superficie. ¿Ya? Cuando calculamos el tercer cuadrado, que es este, calculamos la mitad de lo que habíamos calculado anteriormente. Es decir, raíz de 2 partido por 2 lo dividimos por 2. Y me da raíz de 2 partido por 4, que es la mitad del lado del cuadrado 2. Bueno, calculamos ese lado, también me da 1 medio. Entonces el área sería 1/4. Es decir, esta área sería 1/4. El último que está aquí, que estamos viendo, sería 1/8. Es decir, vamos a tener nosotros una secuencia.
que es 1, raíz de 2 partido por 2, 1 medio, raíz de 2 partido por 4. Por tanto, las áreas, de acuerdo a esto, tenían una razón de 1 medio, ¿cierto? Ya está. Entonces, como son infinitos los cuadrados, calculamos nosotros cuántos se ocupan todas las áreas hasta el infinito. Sería el primer término que vale 1, menos la razón que vale 1 medio, 1 menos la razón. ¿Y cuánto me daría? 2 metros cuadrados. Eso sumarían todos los cuadrados hasta el infinito. ¿Qué le hallan? Ya. Y por último, vamos a terminar con esto. Llamamos la progresión armónica. La progresión armónica es los recíprocos de una progresión aritmética. A ver, cuando tengo yo, ¿qué significa un recíproco? Cuando tengo A, su recíproco es 1 partido por A. ¿Estamos? Y cuando tengo el recíproco de 1 medio, es por supuesto que es A. Yo tengo 3, su recíproco tendría que ser 1/3. Tengo el término n, el recíproco sería 1 partido por n. ¿Les quedó claro? Entonces, si yo tengo una asociación 1, 2, 3, 4, etc., hasta aquí, si ustedes se fijan, esto es una progresión aritmética, porque la distancia entre cada término y término es 1. ¿Cierto? Claro. Por tanto, cae dentro de la definición de una progresión aritmética. Pero los recíprocos de esto sería 1 partido por 1. Este sería 1 partido por 2. Este sería 1 partido por 3. Y este sería 1 partido por 4. Esto que está aquí se llama progresión aritmética. Esto que está acá se llama progresión armónica. Progress harmony, en inglés. ¿Ya? Esos serían los recíprocos. ¿Entendieron bien? Sí. Sí, profe. Entonces, ahí está lo que dice acá. En una progresión armónica es una sucesión de términos tales que sus recíprocos forman una progresión aritmética. Yo se los planteé al revés. Yo tengo aquí la progresión armónica. Los recíprocos de esto me forman una progresión aritmética. Y a su vez, una progresión aritmética, los recíprocos de la progresión aritmética me forman una progresión armónica. Es lo mismo que estoy diciendo acá. ¿Solo cumple para el recíproco de una progresión armónica, no de una progresión geométrica, por ejemplo? No, solamente para progresiones aritméticas. Ok. Bien claro. Progresión aritmética. Entonces, tenemos nosotros, ejemplo, ¿cuál es el noveno término si se toman 1/10, 1/8, 1/6 de diferencia entre términos consecutivos? Fíjese, va a ser 1/40. Entonces, si tenemos nosotros esa diferencia, podemos encontrar lo que son los recíprocos, que esto que está aquí, deberían formar una progresión aritmética, es decir, el recíproco de este es 10, el recíproco de este es 8, el recíproco de esto es 6. Y esto formaría una progresión de tipo aritmético. ¿Cuál sería la diferencia entre cada término? Sería 2. ¿Ya? Sería menos 2. O 2. Sí, 8 menos 10. Sí, porque va decreciendo, sería menos 2. ¿Ya? Claro, aquí está malo, aquí es menos 2. Tendría que ser menos 2. Claro, porque si tengo esta progresión aritmética y va decreciendo, si ustedes se fijan, ¿cierto? Va a ser la diferencia entre el término que le precede con el anterior. 8 menos 10, 6 menos 8, y así sucesivamente. Porque a 10 le quito 2, me da 8. A 8 le quito 2, me da 6. ¿Ve? Por lo tanto, sería menos 2. Entonces, le está pidiendo a uno que buscar el noveno término
de esta progresión armónica. Entonces, busco el noveno término de la progresión aritmética. Si busco el primer término, ¿cómo se llama? El noveno término, en esa circunstancia, ¿ya? Ahí. Tendría yo lo siguiente. Sería 10 más 9 menos 1 sería 8. 9 menos 8 por menos 2 sería menos 16, menos 26. Eso es. Entonces el recíproco sería menos 26 en la progresión aritmética. Y por tanto sería menos un 26, que es el noveno término de la progresión aritmética, armónica, perdón. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Fíjense, aquí nos dan una progresión armónica y nos pide buscar el noveno término. ¿Ya? Si ustedes se fijan, la progresión armónica va en términos decrecientes. Tengo apenas 3 términos. Me falta hasta el término noveno. Por tanto, lo que yo hago es buscar que si fueran los términos consecutivos, en este caso sería un 40avo. Pero si yo busco en esta progresión armónica sus recíprocos, formo una progresión aritmética. Si esta progresión aritmética yo busco cuál es la diferencia entre cada uno de los términos, sería menos 2. Y con este menos 2 yo busco cuál sería el noveno término de la progresión aritmética. Sería menos 26. Por tanto, Profe, si evaluamos y resolvemos eso, daría ya 8 por menos 2 sería menos 16, más 10 sería menos 6. ¿a dónde? No menos Sí, profe. 26. Sí, profe, me da menos 6, por eso no me... Porque el 10, porque Sí, el primer, Ah, sí, menos el 10 6. positivo. porque tiene que hacer la corrección del signo. Sí, correcto, menos 6. Ya, y sería menos un sexto. Tienes razón. ¿Ya? En ese caso sería menos un sexto. Si ustedes se fijan, con esta progresión vamos a llegar, aquí en los 3 términos llegamos a un sexto, pero sigue achicándose, va a llegar a 0. Y sigue achicándose para allá en los otros 3 términos, va a llegar a menos 6. Profe, ¿cuál es el recíproco de 0? 0. No hay recíproco de 0. 0 no. No Ah, está ya, definido. eso no lo sabía. Ya, gracias. Claro, no está definido. Ya, muchachos. Vamos a quedar entonces, aquí tenemos otro, cómo interpolar entre medio de 2 términos que están en progresión armónica, y podemos colocar cualquier cantidad de términos armónicos como lo deseemos. ¿Ya? Ahí está el ejemplo. ¿Ya? Y en la próxima clase vamos a ver lo que son permutaciones y combinaciones. Ya, terminado entonces. A ver. Me gustaría... ¿Probabilidad de que pasemos el ramo? ¿Sirve? ¿Cómo? ¿La probabilidad de que pasemos el ramo? Entonces aquí hasta acá Da- va a llegar la prueba, ¿o no? Sí, vamos a llegar con la prueba entonces hasta progresión armónica. ¿Ya? Lo que vimos aquí, hasta aquí, ¿no? Ya, súper. ¿Ya? Entonces ustedes gentilmente van a decir cuándo haremos la prueba. Para yo notarlo aquí en el libro negro. El libro de los condenados. Yo tengo en el libreto igual que Pablo Escobar. En la Death Note. Profe, hay harto que estudiar y repasar. Y Que no sea tan encima. ya, pero usted diga. ¿Partiste entonces? Mientras más esperemos, más habrá que repasar y estudiar. Ya, Eso es verdad. Profe, ¿y cómo va a ser las pruebas? ¿Va a ser de desarrollo? Sí, pues, aplicación. Ya. Yo le he mandado a ustedes la guía. Sí. Sí, profe, eso mismo no podríamos hacer como lo que vamos a hacer en cálculo, que el Sí, lunes pues. vamos a resolver, entonces Yo el próximo... pregunto de las guías.
Entonces, el próximo jueves igual podríamos, no sé, Ya que pasamos la aclarar materia, dudas, dedicarnos a la guía. sí, pues, aclarar alguna duda de los ejercicios y después de eso hacer la prueba, no sé, digo yo. Ya. Porque igual tengamos la materia ahí fresquita. Po. Llevan al refrigerador. Po. Me sumo. Ya. En mayo, En mayo. falta una semana para terminar abril. Estamos a 22. Sí, Ya. La próxima clase sería el 29. Ahí repasamos, pues ahí resolvemos dudas, hacemos las guías, todo, y después Ya. a la hora El jueves. tirar los leones. Po. a los leones. 6 de mayo. El 6 de mayo, ya. Oh, ya. 6 de Nos mayo no. pusimos solo la soga al cuello. Y la próxima clase sería de álgebra, de cálculo. Sí, El lunes, sí. Sí. Ya. Ya. Entonces, se acepta el contrato. Caso cerrado. Como dice Gracias. la doctora Polo. Listo. profe, ¿Mm? también vamos a ver álgebra lineal, matrices, Sí, pues. porque dice matrices, Sí, pues matrices también. son difíciles. No, si no es tan difícil. Bueno, si usted lo dice, Yo lo digo. por eso. Te cago de risa, ¿qué es lo chistoso? Sí, sí, tenemos harto que ver todavía. Si Lili se ríe. Permutación, el teorema de Newton, Ramson y cuánto diablo. ¿Qué queréis que vaya a llorar? ¿Estáis locos? Ustedes se metieron aquí, ¿ya? ¿No quieren ser ingenieros? Claro. ¿Y ¿Ya? de la USACH? Sí, Eso. tiene un costo esta cuestión. Sí. Por lo menos se entiende. Sí, al menos les queda ese consuelo. Repetí entendiendo. Profe, entonces, oh, qué pesado. Entonces, ¿entra desde trigonometría hasta ahora ¿Cómo? o no? ¿Cómo? ¿Entra desde trigonometría hasta progresión armónica? Sí, pues, sí, pues, sí, pues. Ya, lo voy a anotar. Sí, todo lo que hemos visto hasta progresión. ¿Ves? Fácil y bonito. Hasta inecuaciones todavía tengo controlado. De ahí para adelante. Ya, estimados jóvenes. Entonces, no hago más que despedirme de ustedes. Otra cosa, Nos Sí. tira la bomba y se va. profe, la última pregunta, como ¿de cuántas páginas son sus pruebas? Son hartos, ¿ya? No, Mira cuántas diapos tiene la presentación, Sofía. Y te hace una son idea. 6 preguntas. Son Eso 6 te dice, son preguntas y 6 un preguntas. punto base. Un punto por pregunta. Ahí tenéis. Oh, Son Ya. 6 preguntas y un punto base. Una profe decía, te voy a regalar un punto para que no te embarre el promedio. ¿Ya? Eso Tenemos es. el 1 asegurado. Claro. Con el nombre. pero ¿de verdad son 6 preguntas o me está leyendo? No, son 6 preguntas que yo hago. 6 Ah, ya. Ah, Profe, súper. una pregunta. Usted evalúa en su totalidad la prueba, no por unidades, ¿cierto? Como por ejemplo, ya en esta prueba van a haber 5 tópicos de contenidos. ¿Lo evalúa en general? Porque, por ejemplo, si en una pregunta de esto mismo, de progresiones, está malo eso, se evalúa igual en general la prueba. No es que se haya repetido esa unidad. ¿Sí? Tengo otra pregunta. ¿Cómo Por les cada vamos a dar pregunta si un fuese- punto. Cada pregunta ya. vale un punto. No es como si fuese evaluación por competencia, sino que es la prueba global. Sí, pues, Ah, ya, perfecto. exactamente. Ya. Son Me 6 surgió puntos otra más, cosa. más el punto base, son 7 puntos. Ahí está el 7, ya. La otra pregunta es, ¿cómo le vamos a mandar nuestras respuestas? ¿Cómo? Porque me imagino que hay que mandarle el paso a paso del desarrollo de la prueba. Sí, pues. Y no sé, pues, Le vamos a sacar una foto. palomas mensajeras. No sé. No sé, pues. Me refiero Claro, porque señales de humo, no sé. Pues.
Eso era antes, ¿no es cierto? Ahora ustedes tienen Es algo que en que se nuestra llama el correo primera prueba en electrónico. modo pandemia. Ustedes Sí, pues, saben lo que profe, es por ahora un eso correo pregunto. electrónico y tiene usted unos llamados teléfonos celulares que sacan fotos. Sí, pues adjuntamos el Por eso le desarrollo. pregunto, po. Sí, ¿La pues. juntamos como foto? Ah, ya. Sí, pues. Ya, ok. Ya, Exactamente. eso Ustedes era me hacen, pero con buena letra. bonito, sí, bonito. Sí, buena letra. No quiero yo estas cuestiones tipo champoleón que tengo que sacar, llamar a un, no sé, pues. Claro, ese signo medio dudoso, como que la deja ahí entre los huevos y Claro, los vilos, la que respuesta. está entre Lucho y Cochayuyo, que no se entiende bien, qué sé yo. No, yo quiero algo que realmente que se pueda leer y cualquiera lo pueda leer. Profe, Ya. Mm. Y los otros son como pruebas diferentes para cada uno. No, una sola prueba para todos. Uno para ya. todos, todos para uno. Todos para Profe, uno. ¿y si nos da 2 semanas para que revisemos las guías con calma? Porque es harta materia y en una clase no vamos a alcanzar a revisar todas las guías o todas las Pero si dudas. tienen 2 semanas, ¿no es el 6 de mayo? Pero tenemos la próxima clase y A ver, tenemos Sí, una uno, clase más, y ¿o después no? tienen otra semana. Ah, ya. A ver, déjeme revisar. Y ahí le podemos Ya. mandar mail en caso de cualquier cosita, ¿o no? En Claro. esa semana que ya. Pero tienen que tratar de hacerlo ustedes. Sí, pues, profe, Pero- sí, en eso estamos. Pero, Claro. profe, si tenemos una sola clase para preguntarle, pues. Si mandan un problema y yo le hago el problema, ese problema de patente no va a entrar en la prueba. Ya, entonces mandémosle los Se más los difíciles. mandamos todos para que no entre ninguno. No, Mandemos pero los más No, estoy difíciles. los obligado. 40 primeros no Ahí los me entiendo. pongo, me pongo yo creativo. ¿Usted tiene el libro gordo ese, la Biblia de sus problemas hechos, no? Yo tenía un profe que andaba con su librito para arriba y para abajo, de ahí decía, movía la hoja para adelante, para atrás y empezaba. No, Tenemos pues Puros una yo, conjuros. yo le entregué una guía de ejercicio. Sí. Para todos los casos que hemos visto nosotros hay una guía de ejercicio. Sí. Ustedes tienen problemas de trigonometría, tienen problemas de todo. Así que échenle un vistazo a eso. Ustedes comparen los ejercicios que se han hecho en los Powers con los que están propuestos y no van a tener ningún problema. Profe, pero eso decía que nos diera 2 semanas para revisar guías. Tienen 2 semanas. No, pues, pero me refiero con su clase. 2 Estás clases para perdiendo el revisar. tiempo No, pues pensando. les va a pillar los dedos porque la próxima Hija. clase, 2 semanas más y después, ¿qué pasa? Tendría que ser en la prueba la tercera semana. Ah, ya, no, entonces no. Hija, Sí, Me cayó. pues, ¿no pensaba usted eso? No. hija, que vengo aquí. Sí, tengan cuidado porque el otro lado también les va a exigir. Ya, ¿Ya? El profe de física dijo que la prueba era como el 10, ojo ya. ¿Ves, pues? Así que Sí, puede ser verdad. o el miércoles antes o el miércoles después. Pero no ¿No? dio una fecha, po. Si dijo que aún tiene que habilitar Sí, pero dijo que tentativamente podía ser como el 10, dijo. Ah, ya. Entonces Pero como la podría segunda ser, semana de mayo. claro, ahí está. Po. Hoy vamos a estar llenos de cosas. Ya. Con gusto. Ya, muchachos. Fuiste buena, Sofía. Empezó. Ya, profe. Ya, Que tenga buena muchachos. semana. Buen fin de Los que vamos a semana. morir te Sí, saludan. Carlitos, ya, pásenlo bien. Cuídese, cuídense profe. harto, ya. Hablamos profe, por el cuídense. chat los que seguimos la lucha, ¿no? Chao, profe. Chao, cabros. Ya. Chao, Chao, profe. chiquillos. Chao, profe. Chao, Cuídese. chao. Igual.